Voy a presentaros a la ponente que va a hablar a continuación en esta sesión plenaria de conferencia. Os hablo pues de María José García Folgado, que tengo aquí a mi lado. Ella es miembro del Grupo GIEL, profesora de la Universidad de Valencia y investigadora en enseñanza de lenguas. Pero María José tiene una particularidad. Se ha dedicado y se dedica a la historia de las gramáticas escolares, la historia de la enseñanza de la gramática. Podríamos pensar con eso que su tema es el pasado, qué pasaba en el siglo XVIII, qué se hizo entonces, cómo se enseñó, pero eso no es exactamente así. Los que la hemos oído en otras ocasiones presentar sus trabajos y los que hemos leído también sus escritos de esta aproximación historiográfica, sabemos que la información que nos proporciona nos permite apreciar con mucha más profundidad lo que ocurre en estos momentos en las aulas, en el sistema educativo y en lo que la lingüística piensa acerca de la escuela. Siendo cierto que su ámbito de investigación podríamos decir que es minoritario dentro de la didáctica de la lengua, los que se dedican a la historia de la enseñanza, de la gramática en este caso, siempre son menos, es un grupo siempre más reducido, y especialmente en España, donde parece que se aprecia poco el saber sobre aquello que hemos sido. Hay que destacar, creo, su entusiasmo y su capacidad, la de la conferenciante, para convencernos de que no hay presente bien informado ni futuro interesante si no sabemos de dónde venimos. Os dejo, por lo tanto, ahora mismo con María José García Folgado y su conferencia, que lleva por título La enseñanza de la gramática como práctica reflexiva, aproximación histórica. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. Bien, como ha indicado la doctora Rivas, yo soy historiadora de la enseñanza de la gramática, una de las líneas que este congreso ha incluido desde el inicio entre sus tópicos. Era uno de nuestros objetivos que visibilizar la investigación histórica también en nuestra disciplina. Otra de las líneas prioritarias de este congreso es la reflexión gramatical en la enseñanza de la lengua. Y precisamente es la lectura de la gramática a la escuela básica de la doctora Camps, por recomendación de la doctora Rodríguez Gonzalo, una referencia fundamental en esta línea sobre la reflexión gramatical que pensé en el enfoque de esta conferencia y lo que es la inspiración, digamos, del trabajo de hoy. Cuando leí el libro por primera vez, descubrí con placer que la doctora Camps vincula con la historia previa sus teorías sobre la enseñanza de la gramática, concretamente con los trabajos de Alexandre Galí, publicados en los años 30 del siglo XX. Este anclaje histórico, que no es tan habitual como pudiera parecer, me resultó muy sugerente, dado que yo, como historiadora que soy, tiendo a enfrentarme a la realidad siempre con preguntas sobre cómo y por qué esa realidad ha llegado a ser como es y cómo se ha construido, bajo la premisa fundamental, como indicaba el profesor Bombini, de que no existen innovaciones desde la nada, sino tramadas en una historia previa. Nosotros, los historiógrafos, concebimos la historia disciplinar no como una acumulación de descubrimientos y hazañas, sino como un proceso en el que múltiples agentes coadyuvan en la construcción del conocimiento. Y precisamente de eso voy a hablarles hoy, de las raíces históricas de nuestra disciplina y de cómo progresa nuestra disciplina. Históricamente, en el ámbito hispánico, en los planes de estudio y libros de texto de la escuela primaria y secundaria, así como en las prácticas dominantes en la enseñanza de la lengua primera, se ha producido de manera generalizada una identificación entre enseñar lengua y enseñar gramática. Podríamos decir hasta el último cuarto del siglo XX, si bien es una concepción que subyace en
en la actualidad en las prácticas de muchos docentes, como se ha puesto de manifiesto en diferentes investigaciones realizadas, por ejemplo, en España en la última década sobre las creencias, concepciones y prácticas del profesorado. Esto es, en el código disciplinar de la materia gramática castellana, lengua castellana, lengua española, idioma nacional, etc. Entendido este código disciplinar, como señala Cuesta, como una tradición social configurada históricamente y compuesta de un conjunto de ideas, valores, suposiciones y rutinas que legitiman la función educativa atribuida a la lengua primera y que regulan el orden de enseñanza, se ha anclado en la enseñanza de la gramática explícita y su terminología técnica. No obstante, desde mediados del siglo XIX, desde antes en realidad, y especialmente en el primer cuarto del siglo XX, encontramos voces que cuestionan este papel nuclear de la gramática y que hacen propuestas para precisamente desplazar del centro de la enseñanza la gramática. No dejarla de lado, cuidado, como vamos a ver. Atendiendo esto, en mi exposición, en lo que les voy a contar hoy, voy a ilustrar muy someramente, ya que no es mi objetivo central, algunos de los que yo creo que son los motivos de esa histórica centralidad de la gramática y sus contenidos en el código disciplinar de la materia lengua, siempre voy a hablar de lengua primera. Y por otro lado voy a intentar mostrar que existe en nuestra tradición pedagógica una importante corriente precisamente que hace esto que les acabo de decir, desplazar la gramática del centro de enseñanza, para incidir de manera preferente en la reflexión sobre los hechos lingüísticos como fuente de conocimiento. Para ajustarme al tiempo voy a limitarme cronológicamente al periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y principios del XX, el primer tercio del XX, que corresponde de manera amplia y general al nacimiento y consolidación de los sistemas educativos nacionales. Y me voy a centrar, aunque no de manera exclusiva, sobre todo en la primera parte, van a ver cómo no, en España y en tres autores que representan tres momentos científicos, didácticos, didáctico-pedagógicos, si prefieren, distintos. Mariano Carderera, al que situamos en la segunda mitad del siglo XIX, como representante del pensamiento pedagógico oficial, y también del pensamiento pedagógico normalista, es decir, el pensamiento pedagógico que imperaba en la formación de maestros en ese momento. José de Caso, que es un profesor de la Institución Libre de Enseñanza desde prácticamente sus inicios, en 1876, una institución privada creada por un grupo de catedráticos profundamente comprometidos con la renovación pedagógica española y fuertemente inspirados en el krausismo. Y por último, el ya mencionado Alexandre Galí, quien desarrolla su obra en el primer tercio del siglo XX, vinculado al ideario pedagógico de la Escuela Nueva. Es decir, voy a hablarles, sobre todo en la segunda parte, de estos tres autores. Pues vamos a hablar entonces de la tradicional identificación, enseñar lengua, enseñar gramática y cuáles son los motivos que yo creo, algunos de los motivos que yo creo que suscitan esto. Bien, la gramática de la primera lengua tradicionalmente ha tenido en el ámbito escolar hispánico dos funciones principales. Por un lado, la identificación entre lengua y gramática se basa en una concepción de la enseñanza gramatical como garantía de la mejora de los usos de la lengua. Esto lo pudimos ver ayer en el diálogo, por ejemplo. Esta idea se encuentra ya en las bases de la educación lingüística desde los inicios de los sistemas nacionales, los sistemas educativos nacionales, en el siglo XIX, aunque, como ustedes saben, procede una larguísima tradición medieval, renacentista, de autores latinos como Donato, Pristiano, etc. Se espera que los conocimientos gramaticales impartidos sean transferidos por el aprendiz a sus usos lingüísticos, especialmente los escritos. De esa forma se concibe la gramática como el arte de hablar y escribir correctamente, tal y como se aprecia tanto en el ejemplo 1 que tienen en el ejemplario que les han repartido, del lingüista chileno Andrés Bello, y muy especialmente en las palabras de Enríquez y Ureña, de Alonso y Enríquez, quienes indican, tienen la cita ahí, la finalidad de esta enseñanza es que el alumno aprenda a hablar y a escribir su propia lengua con corrección, con fidelidad al pensamiento y con eficacia. Esta idea persiste con fuerza
durante todo el siglo XX e incluso hasta la actualidad, porque subyace en gran medida a la confección de manuales y libros de texto, tal y como han mostrado, por ejemplo, para el contexto colombiano, Agudelo, por una parte, y Olave. Asimismo, es posible observarlo en las prácticas de muchos docentes enmarcadas en lo que Jack Camps en 2005 denominó tradición aplicacionista. Esto es, docentes que basan la enseñanza en la presentación de una gramática normativa y en la aplicación de sus reglas. Por otro lado, como bien han mostrado autores como Chervel o Balibar, para el caso de Francia, es un lugar en el que conviven diferentes materias lingüísticas, por ejemplo, la retórica o la elocuencia, pero también las lenguas clásicas y las lenguas extranjeras, que configuran una red compleja que determina en gran medida tanto los contenidos como los objetivos. En el caso de la gramática española es especialmente importante su función como introductora de conceptos y nociones necesarias para el aprendizaje del latín y las lenguas extranjeras. Esto es, se concibe su enseñanza, y esto es desde finales del siglo XVIII, que es cuando empieza a enseñarse gramática española en las escuelas, como una práctica propedéutica. Observen que esta finalidad está claramente indicada tanto en el gramático José Pablo Bayot, que tienen en la cita 3, quien escribe su obra a finales del XVIII, pero es muy reeditado hasta mediados del XIX, y también por Salvador Fernández Ramírez, es la cita que tienen en la pantalla, más de un siglo después. En términos similares, lo tienen también en 4 en el ejemplario. El estudio de la gramática de la lengua vernácula, dice Fernández Ramírez, resulta una magnífica introducción para el estudio de las lenguas vivas y muertas que hayan de acometer los estudiantes. De ahí la utilidad de esta disciplina. Una de las utilidades, no es la única que este autor le da. En la cita 5 del argentino Costa Álvarez, lo que observamos en cambio es la demanda de que se abandone esta idea, de que se deje de pensar la gramática de la lengua castellana como entrada a la gramática de la lengua latina. Y en España además tiene una pervivencia especialmente larga porque hasta principios del siglo XX la asignatura para la secundaria, gramática castellana y gramática latina, eran una sola asignatura, se daban juntas. Bien, otro de los motivos que creo que tiene muchísima importancia es el peso de la Real Academia Española y de sus obras en el ámbito escolar. Desde la publicación de su primera gramática en 1771, la Real Academia explicita la finalidad didáctica de sus obras. Y efectivamente, si atendemos al caso español, las instituciones escolares existentes antes de la primera Ley Nacional de Educación, la Ley Moyano de 1857, recomiendan o prescriben su uso para la enseñanza. Pero además, a partir de 1857, esta tendencia cristaliza porque esa ley hace obligatorio el texto gramatical para la enseñanza en las escuelas, en todos los establecimientos educativos, tanto para la primaria como la secundaria. Esto se puede apreciar en la cita del español Lleves, que tienen en el ejemplario en 6. Hemos procurado, dice Lleves, basar todo el procedimiento y ejercicio en las reglas suministradas por la Real Academia Española en su epítome de gramática, adaptándolos completamente al método que éste hace necesario, puesto que es el único libro que se puede usar en las escuelas para la enseñanza de dicha asignatura. Y esto es así hasta prácticamente el primer tercio del siglo XX, luego la cosa cambia. Esta cuestión no es solo el producto del prestigio de la Academia, sino que en gran medida se trata de una cuestión política, en cuanto que, como indica Agudelo, es el Estado quien da la pauta, el visto bueno e inclusive los parámetros para abordar la enseñanza de la gramática en la escuela. En el ámbito español, decimonónico, las obras de la Academia responden al modelo estatal y se convierten en la salvaguarda de la lengua en un contexto plurilingüe. En el ámbito americano, el modelo académico se convierte en países, por ejemplo, como Argentina, a partir de 1880, en la primera línea de defensa de la unidad del idioma. En ambos casos, esta sumisión persigue también una uniformidad teórica y terminológica, como se aprecia en la cita de Enrique Zureña y Vinayán, que tienen el 7. Dicen estos autores, la doctrina gramatical que aquí se sigue casi siempre es la de la Real Academia, ediciones posteriores a 1917. No porque se la crea perfecta, sino porque es la única con que puede lograrse la uniformidad en la nomenclatura y en la doctrina. Los programas escolares reproducen en gran medida los contenidos marcados por la sumisión a la obra académica y el modelo de enseñanza que se propugnan en estos textos es básicamente de tipo transmisivo y cerrado. Y aquí, de hecho, radica uno de los puntos de crítica a la enseñanza de esta disciplina en la escuela, la sumisión al modelo académico y a este tipo de modelo transmisivo, cerrado, muy anclado solo en la terminología, etc.
Vinculado a estas cuestiones que ya les he indicado, está otro factor no menos importante, la identificación entre lengua y gramática en el ámbito escolar, el modelo teórico que sirve de base a la enseñanza. Antes nos hemos referido a la gramática como saber necesario para el correcto dominio idiomático. Esta idea responde a la definición tradicional de gramática, tal y como aparece, por ejemplo, en los textos de la Real Academia hasta el esbozo de 1975, en la obra del lingüista venezolano Andrés Bello y en gran parte de los modelos de la gramática tradicional, de orientación fuertemente normativa en su mayoría, que sirven de base a la gramática escolar. El advenimiento de los modelos de la lingüística científica, especialmente el estructuralismo, a partir de aproximadamente los años 60, 70, cambia el objetivo, ahora descriptivo y no tan fuertemente prescriptivo, pero no la perspectiva, dado que el objeto de estudio continúa siendo el sistema. Algo que se evidencia tanto en los planes de estudio y programas como en los libros de texto. La cita que he seleccionado, no les he puesto una cita del 19 o principios del 20, sino una cita que corresponde a una investigación realizada ya en el siglo XXI, de Olave, porque la tiene en 8, porque me parece muy revelador lo que dice. El análisis crítico del corpus, conformado con los ejercicios de gramática de 5 series editoriales vigentes, 2008-2010, para la educación básica secundaria, ha permitido dilucidar los enfoques teórico-gramaticales que sustentan tales propuestas, concluyendo que la predominancia de la escuela estructuralista de perspectiva sistémica explica la reiterada inclusión de ejercicios de identificación y clasificación oracional desde una visión taxonómico-mecanicista de la gramática y, por tanto, marcadamente desarticulada y compartimentada en temas, unidades y problemas teóricos de la lengua, escindidos de su uso real y de las necesidades comunicativas de sus hablantes. Olave analiza textos colombianos, pero por ejemplo en el ámbito español los trabajos de Coronas de 2014 o la tesis doctoral de Alicia Martí de 2016 sobre la terminología gramatical en manuales de valenciano y castellano vienen a mostrar lo mismo que la investigación de Olave, esa pervivencia de una enseñanza más bien de tipo taxonómico-mecanicista que dice Olave. Bien, no me voy a extender más en estas cuestiones, quedarían para muchísimo más, podríamos haber basado la conferencia en estas ideas, ya que me quiero centrar en la otra parte. Es decir, si bien es cierto que en las prácticas presentes en la escuela se ha mantenido la gramática como una de las piedras angulares, o el contenido principal, si se prefiere, del estudio de la lengua, su aceptación no ha sido unánime y aun siendo reconocido su valor para el correcto desarrollo de las habilidades lingüísticas, se critica abiertamente el método de enseñanza. José del Caso, por ejemplo, pueden verlo en 9, dice: el estudio del idioma nacional figura sin disputa en el número de los que más capitales reformas exigen entre nosotros. Relegado a un lugar secundario, mirado como ocupación propia de niños exclusivamente y no muy atendido ni aun en esta edad de la vida, redúcese al aprendizaje de unas cuantas definiciones, no siempre exactas, y de un cúmulo de reglas artificiales y arbitrarias, muchas veces pasivamente recibidas y mecánicamente repetidas, en las cuales ninguna enseñanza viva y fecunda se encierra sobre la lengua que se aprende. Nada que pueda servir de guía al que la estudia para entrar gradualmente en lo sucesivo en la posesión del idioma y poder servirse de él con algún arte y libertad. También en 10 les he incluido las citas de Unamuno, de Laura Brackenbury y de Galí para ilustrar esta idea, pero no voy a leerlas, ya que no me interesa incidir demasiado en la multitud de críticas al método de enseñanza, que son muchísimas, y a los textos utilizados, sino evidenciar que existe una larga tradición de gramáticos, pedagogos, maestros, etcétera, que aceptan la gramática no como un a priori que permite el correcto dominio de la lengua, sino como una herramienta de análisis y reflexión. Y desde esta perspectiva plantean que es absolutamente necesario vincular la reflexión sobre el uso desde la perspectiva de la retórica, vinculada al discurso, etcétera, y el aprendizaje de la lengua. Bien, un autor fundamental en este planteamiento es el pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi, Juan Enrique Pestalozzi en los textos españoles. Pestalozzi desarrolla sus ideas sobre la enseñanza de la lengua en 2 obras fundamentalmente, en la carta séptima de su libro Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, de 1801, y en el libro de las madres, de 1803. El autor plantea un método de tipo inductivo que consiste en, como ven ahí, someter las formas de instrucción a las leyes eternas por las cuales se eleva el espíritu humano de las intuiciones sensibles a los conceptos exactos. Es un método, llamado el método intuitivo, que tendrá un gran éxito posterior, no solo para la enseñanza de la lengua, sino para todas las materias. El método intuitivo se encuentra desarrollado
en la base, por ejemplo, del pensamiento de Freinet, en las ideas que desarrollan los psicólogos y pedagogos del Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra, con autores como Claparède. Además, sus textos, así como los de sus continuadores, van a ser referencia obligada en la formación pedagógica de los maestros durante todo el siglo XIX y a principios del XX todavía se traducen y manejan como textos fundamentales. Por ejemplo, Luzuriaga traduce sus obras en los años 30. Hay artículos dedicados a sus ideas educativas en revistas pedagógicas españolas en ese periodo y ha sido considerado, por ejemplo, uno de los referentes intelectuales de la corriente idealista en educación. Es decir, las ideas de Pestalozzi tienen muchísimo peso. Hay otros autores también que desarrollan este tipo de ideas, pero Pestalozzi, al menos en el ámbito hispánico, es fundamental. Pestalozzi parte de la hipótesis de que la madre es la primera educadora lingüística al manifestar al niño los objetos y sus nombres, aprendidos por aquel de forma intuitiva. Desde esa idea, el método consiste en llevar al niño de lo conocido a lo desconocido, de los hechos a sus leyes y causas, de lo concreto y particular a lo abstracto y general, a través de la observación, de la comparación y del análisis de la realidad. Vamos a ver tres ejemplos. Los tres ejemplos que les he incluido en 11, como los autores de los que les voy a hablar hoy, expresan esta idea aplicada al ámbito de la lengua y la gramática. Dice Carderera en 1865, pueden verlo en 11a, por la intuición y la reflexión se aprende la lengua materna hasta comprenderla y hacer uso de ella y hablar correctamente. Mas para una buena educación no basta proceder con exactitud, sino que es indispensable darse cuenta de las operaciones y conocer las reglas a que está sujeta la manera de proceder. Caso, por su parte, indica en 1885, pueden verlo en 11b. La enseñanza del idioma debe tener por base la práctica, debe fundarse en un sistema de ejercicios que adiestren al que aprende en el uso de la lengua. Y la teoría nace de la reflexión sobre ese uso, y en él tiene su destino inmediato, puesto que a dirigirlo se consagra. Surgirá pues al paso con la práctica misma, y llegará en cada momento hasta donde lo consienta la experiencia anterior del alumno en el conocimiento y manejo del idioma. Por último, Galí, en 1935, señala: el mejor procedimiento para romper la formalidad de la gramática es enfrentar al niño con los hechos de la lengua, tal y como se dan en la lengua viva, la lengua del habla usual y la lengua literaria. Nada de definiciones ni clasificaciones a priori. Captar el hecho de expresión en su forma viva e irlo siguiendo poco a poco para ver qué nos da el análisis o estudio de cada contenido expresivo. Enseguida voy a pasar a explicarles cómo plantean esto, pero me interesa primero describir muy someramente el contexto científico en el que están inmersos Carderera, Caso y Galí. Como ya indiqué, cada uno de estos autores parte de bases teóricas acerca del hecho lingüístico y el aprendizaje diferentes, aunque los tres llegan a soluciones similares. Carderera se sitúa desde el punto de vista de la lingüística en la corriente que vincula la lengua con el pensamiento de raigambre filosófica y entronca con las ideas de los gramáticos, lógicos, etcétera, como Condillac, Destutt o Lagomiguier. Desde esa perspectiva, el análisis de la expresión es concebido como el paso previo y necesario para el análisis del pensamiento. Es decir, vinculan completamente lengua y pensamiento. Pueden ver, por ejemplo, la cita que está en la pantalla y que les he incluido en 12a, que no voy a leer. Desde el punto de vista didáctico, sus ideas sobre la enseñanza de la lengua proceden del curso educativo de la lengua materna del franciscano suizo Girard, de 1845. Autor que tuvo muchísima importancia y repercusión en el ámbito hispánico, en el pensamiento pedagógico del momento, etc. Esto, por ejemplo, se refleja en que en los exámenes de reválida del título de maestro de enseñanza primaria, los maestros tenían que hacer un ejercicio de enseñanza de la lengua siguiendo el método de Girard. Es decir, se utilizaba para las oposiciones, se utilizaba en la formación. En la propuesta de este autor, de Girard, recogida por Carderera, se fomenta principalmente el estudio del vocabulario, de la sintaxis y de la composición, a través de ejercicios orales y escritos, si bien el objetivo principal es la lengua escrita. La finalidad última, dada la formación lingüística, es servir al desarrollo de todas las facultades intelectuales y al desarrollo moral del individuo. Es decir, si observan el ejemplo que aparece en pantalla, bueno, en la primera parte les he puesto los de primer grado y ahí directamente, si van abajo, se ve vocabulario con ejercicios destinados a desarrollar todas las facultades del niño y a imprimir saludable dirección a su pensamiento, a sus afecciones, a su conciencia, a la vez que se le enseña a expresarse convenientemente. Es decir,
se ve ahí muy bien. Caso, por su parte, se sitúa ya en una perspectiva epistemológica distinta, alejada de los planteamientos de la gramática general, aunque todavía está ese pozo en su obra de la lógica, y enmarcada en la lingüística de finales del XIX, marcada por el comparatismo y por el nacimiento de la semántica moderna, aunque no rechaza del todo, ya les digo, los planteamientos anteriores. Asimismo, este autor está en la línea de lingüistas como Schussart y muy especialmente Breal, quienes conciben la lengua como un hecho social. Pueden ver la cita, que aparece, es un poco larga, y que les he incluido también en el ejemplario en 12b, que no voy a leer. Su planteamiento didáctico sobre la lengua, de hecho, está también firmemente enraizado en las ideas de Breal, quien defiende la inutilidad de aprender una lengua viva como se aprenden las muertas, porque su objetivo esencial es aprender a hablarlas bien. De ahí que la realidad y sus exigencias prácticas se constituyan como el motor del aprendizaje y la gramática ocupe el último lugar. Forman parte del programa que presenta Caso para la educación lingüística en la institución libre de enseñanza, la conversación cotidiana, las narraciones, el trabajo mental con los niños para que se den cuenta de qué piensan y cómo lo expresan. Esto es, se da una gran prioridad a la lengua oral, aunque, por supuestísimo, no se deja de lado la escritura es fundamental, hay que enseñar a escribir en la escuela. Además, Caso, siguiendo a Breal, otorga una gran importancia al vocabulario y de hecho plantea los beneficios que la comparación entre lenguas y la etimología pueden tener para su enseñanza, pero en un último estadio educativo. Las ideas de Breal tuvieron también una importante repercusión en España y en Latinoamérica a finales del siglo. La frase "se debe llegar a la gramática por la lengua y no a la lengua por la gramática", que Breal incluye en la conferencia que pronuncia en la Exposición Universal de 1878, titulada precisamente La enseñanza de la lengua francesa, se convierte de hecho casi en un aforismo largamente repetido en la prensa, en escritos de maestros, etc. Por último, las propuestas de Galí entroncan con la lingüística moderna de raigambre saussuriana, especialmente con la obra de Bailly, Le langage et la vie, de 1925. Pueden apreciarlo en esta cita que aparece aquí, que les he incluido también en 12c. El lenguaje es vida y acción y, por lo tanto, los fenómenos lingüísticos han de ser analizados en su realidad. La lengua, para Galí, es un hecho viviente que se adapta a las condiciones de la vida. Asimismo, plantea una gradación de estos fenómenos que parten de las propuestas de Schleyer en su essai Sur la structure logique de la phrase de 1929. Desde el punto de vista pedagógico, como ya he indicado, Galí se vincula al movimiento de la Escuela Nueva, que según su propio pensamiento, planteaba que la enseñanza se tenía que ajustar a la realidad viva del niño para posibilitar su incorporación a la realidad igualmente viva del mundo de los adultos. Asimismo, Galí se sitúa en un momento muy interesante de la historia de la enseñanza de la gramática, de la historia de la didáctica de la lengua en general, porque en esas primeras décadas del siglo XX se produce una eclosión de escritos que se plantean tanto el qué como el por qué y el cómo. Por ejemplo, en 1916 se publica la traducción de la obra de Laura Brackenbury, La enseñanza de la gramática, realizada precisamente por una mujer de la institución libre de enseñanza, Alicia Pestana, y que tuvo una importante repercusión en la época, en realidad en el ámbito hispánico en general. Bien, si bien, como les decía, las concepciones acerca del lenguaje y los postulados pedagógicos no son exactamente los mismos, los tres autores articulan el método de enseñanza de una manera similar. Se parte de tres premisas fundamentales que ya están en Pestalozzi. 1. El proceso de enseñanza ha de seguir necesariamente la marcha natural del desarrollo intelectual de los niños. 2. La teoría se subordina a la práctica. Y 3. Una cosa es la lengua y otra su gramática. El método intuitivo y las metodologías activas en general colocan en el centro de la acción didáctica al niño y operan a partir de sus intereses y descubrimientos. De ahí que se considere básico graduar la enseñanza en función de las características propias de los niños. Esto está en todos, en los tres gramáticos, en los tres autores que estamos considerando y en muchísimos otros. Pero especialmente me interesa cómo lo expresa Galí, ya que es un gran conocedor de los estudios psicológicos de la época. La psicología en este momento también ha tenido un gran desarrollo, la pedagogía, etcétera, etcétera. Así dice, lo tienen en 13 y en la pantalla. Para poseer todos los aspectos de la enseñanza del lenguaje al niño, falta averiguar de qué manera se comporta el niño. ¿Cómo se integra en la función colectiva de la lengua que corresponde al núcleo social en el que le toca vivir? Esto, aunque no vaya a entrar en ello hoy, le lleva a plantear la distinción entre lenguaje espontáneo y lenguaje formal y a debatir sobre el papel de cada uno en el aprendizaje.
Asimismo, esta marcha natural del niño implica que estos autores organizan y gradúan la introducción de las estructuras de la lengua y de las nociones gramaticales en función de los estadios del desarrollo lingüístico infantil, tal y como indica Galí. Luego vuelvo sobre esto. En realidad, en los ejercicios que proponemos no hacemos sino repetir paso a paso y de una manera explícita los mismos ejercicios que el niño realiza implícitamente cuando aprende a hablar. En segundo lugar, como les indicaba, la subordinación de la teoría a la práctica es fundamental en este planteamiento. Así se aprecia, por ejemplo, en las palabras de Julián, quien explica el método de Pestalozzi. La traducción de esta obra, por cierto, fue usada como manual para la formación de maestros, es decir, en este manual que elabora, digamos, o explica a los futuros maestros el método intuitivo, las ideas de Pestalozzi, etc. Como indica este autor, debe estudiarse la lengua como un arte práctico y no como una ciencia. Bien como el arte práctico es anterior a las teorías, bien como la materia existe antes que la obra y el objeto antes que la copia o su representación, así también el arte de hablar existe y debe enseñarse antes que la ciencia de la lengua. En vez de dirigirse a componer una lengua con el auxilio de las reglas, conviene conocer todos sus pormenores y elevarse sucesivamente de lo particular a lo general. Y luego dice, practicar una lengua es ejercer la facultad de comprender y expresar. Les he incluido también en el ejemplario escrito las palabras de Caso al respecto, que no voy a leer. En cuanto al último aspecto, la cuestión de una cosa es la lengua y otra la gramática, aunque los tres aspectos están entrelazados todo el tiempo. Si volvemos a las citas que ya les mencioné en 11, se puede observar que no se elimina la gramática como contenido, sino que se plantea un aprendizaje que vaya desde la propia lengua del niño, sometida a un proceso de observación desde una perspectiva práctica y manipulativa, hasta la sistematización del aprendido por medio de la gramática. Esto conlleva plantear la articulación de la enseñanza lingüística en dos fases. Una fase sería lo que se viene a denominar ejercicios de lenguaje o ejercicios lingüísticos, y después vendría la gramática, pero no como un fin en sí mismo, como vamos a ver. Hay que entender que para estos autores la gramática es una disciplina formal, externa al alumno y muy poco adecuada para los primeros años. Como indica Galí, pueden verlo en 15 y en la pantalla, una especie de álgebra de la cual el niño puede aprender más o menos las reglas, las fórmulas e incluso alguna demostración, pero él siempre se pregunta, ¿a qué viene todo esto? La misma idea de la gramática como álgebra está también en la cita de Caso que tienen en el ejemplar y en la pantalla. Bien, un primer problema es la gramática en sí, ya lo hemos comentado. Ese libro de ahí que decía el niño de la cita de Unamuno. Esa gramática, en palabras de Galí, es formal, sistematizada, estructurada en un mundo de abstracciones que están muy bien, pero que no tienen muchos puntos en contacto con el mundo del niño. Carderera, que sigue a Girard en esto, resuelve la ruptura entre esa gramática formal y la gramática que demanda la enseñanza en el plano... perdón, que me despista un segundo. En el marco planteado, introduciendo una interesante división entre lo que denomina gramática dogmática y gramática pedagógica. Así pueden verlo en 16. En las dogmáticas se enseñan como verdades admitidas por los sabios las propiedades lógicas y gramaticales de las partes del discurso y las reglas de su construcción. Ya se expongan estas propiedades y estas reglas de una manera sintética, como en las antiguas gramáticas, ya de manera analítica, como en las mejores de las modernas. Las pedagógicas, por su parte, son las que conducen al niño como por la mano a examinar su propia lengua, a reconocer el uso y el valor de las diversas partes que la componen, a apreciar por lo menos la naturaleza lógica de las ideas y a distinguir bien los caracteres gramaticales de la palabra, según su diversa naturaleza, excitándole después y ayudándole en el ejercicio activo de la inteligencia y habituándole al análisis madre del verdadero saber. Galí no habla explícitamente de gramática pedagógica, aunque eso subyace en su planteamiento, cuando habla de la nueva gramática, estoy citando, que ha de dar forma y ser el centro de orientación de todas las actividades en orden a la enseñanza del lenguaje. Para él, se trata de convertirla en una disciplina adaptada a la realidad lingüística y a la realidad del niño. Una disciplina que permita organizar y unificar las observaciones que se realicen tras, y cito, exteriorizar el lenguaje y ponerlo como objeto de consideración y estudio. Como ya hemos indicado y como se aprecian los ejemplos que estoy mostrando, le estoy dándole mucha voz a los autores porque quiero que les escuchen. El camino para romper la formalidad de la gramática es el uso y la reflexión sobre el uso.
No voy a hablar de reflexión metalingüística porque eso sería anacrónico, pero es evidente que es lo que están planteando. El método, que parte de la intuición en los términos ya señalados por Pestalozzi, implica un procedimiento de tipo inductivo en el cual el aprendizaje inicial de la lengua oral y escrita se articula, como ya les he dicho, en torno a los ejercicios de lenguaje, destinados a afianzar los conocimientos sobre la lengua a través de la reflexión. De nuevo les remito a las citas que están en 11 porque bueno, ahí ya está esto presente. Para Galí, con estos ejercicios se pretende, en primer lugar, pueden verlo en 17, afinar la sensibilidad para las cosas del lenguaje, para, en segundo lugar, afinar la intuición de los fenómenos de la lengua para penetrar en su estructura y las leyes de funcionamiento y preparar así la introducción de la gramática. Observen la distinción, ¿no? Las cosas del lenguaje y los fenómenos de la lengua. Carderera explica el planteamiento a los futuros maestros en los siguientes términos. Pueden verlo en 18. Dice, al niño debe enseñársele la lengua sacándole del estrecho círculo de las reglas gramaticales para introducirle en el dominio real del pensamiento. Basta para esto estudiar la marcha que sigue la madre inspirada por la naturaleza e imitarla metodizando y dando más extensión a los ejercicios prácticos de que instintivamente se vale para que su hijo aprenda a hablar y a comprender lo que dicen los demás. En lugar de una exposición pedantesca y de definiciones incomprensibles, se le hace observar los objetos y los nombra y los compara adquiriendo así un caudal de voces a la vez que ejercita y desarrolla las facultades de su alma. Más adelante se le presenta una frase para hacerle distinguir las palabras de que consta y a fuerza de ejemplos y de lecciones que le interesan y agradan, descubre por sí mismo el valor, el uso y la forma de las voces y comprende la definición. Se trata sobre todo de ejercitar la inteligencia y el uso de la lengua, lo que debe contribuir a la mejora de la expresión, pero también a que el niño sea consciente de qué es correcto y qué no. Para Carderera, el estudio práctico hace sentir los matices más delicados de la lengua y enseña a distinguirlos sin necesidad de reglas. Los matices más delicados de la lengua. Ya que indica, hablamos gracias a una especie de tacto, de sentimiento íntimo del genio de la lengua. Hablamos gracias a una especie de tacto, que es el resultado del uso. Para Galí, se trata de procurar que el niño sienta el gusto del lenguaje, y por pura impresión estética sepa adivinar lo que está bien y lo que está mal. El concepto de corrección en Galí, de nuevo, es mucho más complejo y presenta interesantísimas derivaciones ligadas a su concepción de lo que es la lengua viva, en la que, como él mismo indica, hay de todo, corrección e incorrección. Les he incluido en 19 una cita que creo que es muy reveladora y que no voy a leer porque, en fin, con Galí podría estar 3 horas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de los ejercicios que les estoy mencionando. El primero está extraído de la traducción del manual de Julien de 1865 que ya he mencionado. El segundo es del manual de Galí, Lliçons de llenguatge, la segunda parte del primer grado, y el último es un manual argentino titulado Hacia la ciencia del lenguaje de Rita de Bertelli de 1916, porque me interesa que vean que esto que les estoy contando no es exclusivo de España, sino que esto se da en el mundo hispánico y porque quería introducir una gramática de una mujer, que también había. Bien. En este ejemplo pueden ver que el autor indica que en este grado se trata de la determinación de las 3 relaciones generales, expresadas por las palabras haber, ser y hacer, de donde empiezan las proposiciones y las frases. Entonces lo que plantea ahí es un ejercicio en el cual se haga ver al niño las relaciones, cómo se establecen este tipo de relaciones y cómo se pueden expresar. Y como ven en el ejercicio, lo que se plantea es que el niño aporte, cree, etcétera, etcétera, y que vaya indicando, pues bueno, el maestro le da una condición y cómo debería ser la solución dada por el niño, y a partir de ahí se empieza a trabajar estas cuestiones. Dice, por ejemplo, al final, con respecto al ser o la existencia, se propone una condición que debe cumplirse de ese modo. El es ¿vale? Por ejemplo, el lobo es cruel. ¿Vale? El ejercicio continúa pues, hablando del adjetivo, etcétera, etcétera. De Galí he seleccionado 2 ejemplos. Que es de comparaciones, que como ven lo que se plantea es que a partir de una imagen el niño establezca comparaciones y se le da como la fórmula y él tiene que ir viendo cómo se hace esto. En el segundo
Sin embargo, lo que se plantea es una frase y lo que hay que hacer es de cuántas maneras correctas se puede decir esta frase. Y después el ejercicio, cambiar la construcción de las frases siguientes, buscando para cada una todas las formas posibles para que esté bien. Es decir, por un lado se parte o bien de la producción o bien de la manipulación para suscitar la reflexión. Esto ocurre también en el último ejemplo de Bertelli, destinado a que los ejemplos reflexionen sobre los cambios en la estructura del sustantivo y los cambios de significado que comportan, para llegar a la noción de género gramatical a través de las preguntas que va planteando el docente. ¿De acuerdo? O sea, se le pide al alumno, bueno, vamos a modificar, ¿qué cambios de significado? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué ocurre? Como pueden observar, los ejercicios propuestos siguen el método inductivo. Normalmente se parte de un ejemplo, de un texto, de una producción, etcétera, que se analiza y a partir de ahí se plantean ejercicios para llegar a la enunciación de la definición. Por ejemplo, Galí, en su introducción a la gramática, plantea 3 lecciones iniciales sobre la frase. Se parte de un diálogo breve y se indica: cada vez que Josep o Pere hablan, hacen una frase. ¿Cuántas frases hace cada interlocutor? Después aparece otro diálogo más complicado porque cada interlocutor no usa una única frase en cada turno y se hace observar a los niños cómo cada intervención se puede romper en diferentes frases. Después se trabaja con fragmentos narrativos y se realizan diferentes ejercicios y solo al final de la tercera lección se indica: la frase entonces es una unidad expresiva que no se puede romper. Los autores plantean el trabajo, creo que esto ya se va apreciando, desde la perspectiva global, es decir, se parte de la frase para, a partir de su análisis, ver cómo se integra y cómo va haciéndose compleja. Pueden ver las citas en 20. Carderera plantea que el que sabe una lengua no pronuncia voces aisladas, sino palabras, frases, juicios, pensamientos. Conoce el todo y, siguiendo el principio de pasar de lo conocido a lo desconocido, de la frase debe pasar a las partes que se componen. Es decir, no ir de la palabra e ir construyendo, sino al contrario. Como pueden ver en la última parte de la cita, lo que está planteando es ir del análisis a la síntesis, algo que es muy habitual en la época y aparecen muchas gramáticas escolares del periodo, las mismas precisamente que Carderera concibe como gramáticas modernas, que siguiendo las pautas marcadas por Dumarsais para la enseñanza de la lengua en la centuria anterior y seguida por los gramáticos filósofos en general, parten del todo, el pensamiento, el juicio, para llegar a sus partes y desde ahí descubrir las ideas que están contenidas en él. La generalización de este planteamiento en la gramática escolar supone tanto la reorganización de los contenidos, se parte de la oración y no de la palabra, como un consecuente aumento del peso de la sintaxis. La sintaxis pasa a ser uno de los contenidos principales. Y además la introducción de los ya denominados ejercicios de análisis lógico. Les he puesto un ejemplo de esto es de 1817, de Felipe Senillosa. Felipe Senillosa es un autor español que emigra a la Argentina en los principios de la República y que este es uno de los primeros gramáticas escolares, está considerada la primera gramática escolar que se publica en la Argentina ya independiente. Pueden ver que hay un análisis sintáctico, pero aunque este análisis es interesante porque no es muy habitual, este es mucho más. Este es el análisis de las ideas que contiene esa expresión. ¿De acuerdo? Es decir, es pasar del todo para ver cómo las ideas se van construyendo. 1817. Caso y Galí, como pueden ver en los ejemplos de 20, lo plantean en esa misma línea analítica y de una forma similar, al menos en apariencia. Caso indica: familiarizando al niño desde temprano con la frase y el periodo y con las operaciones de la inteligencia que corresponden, se logrará que analice las palabras en vista del conjunto de que deben formar parte y donde tienen todo su puesto y cumplida explicación, que comprenda el lugar que pertenece y el papel que toca a cada una en la oración y en el discurso, que tenga bien dispuestos y elaborados en su pensamiento dichos elementos o materiales para la construcción a que se destina, y que entre pues en el examen de esta con los datos indispensables e iniciado en aquellos principios que deben servirle de guía para darse cuenta exacta del complejo mecanismo de la expresión. Galí, observen, lo plantea en términos similares. ¿No? El niño siente la frase como un todo, aprende de encontrar en ella los elementos con las relaciones que le dan la unidad esencial y después aplica estos elementos para decir lo que se propone, de acuerdo a unas leyes estructurales que se le han encomendado.
algo fundamental, tanto en Galí como en Caso, es que ambos autores no entienden la expresión en sentido restringido, esto es, limitado a lo verbal, a la denotación, sino que ambos incorporan lo no verbal como parte indispensable del aprendizaje. Vean los ejemplos en 21. Para Caso, a la frase la han acompañado siempre actos reveladores de esa intención que por ella misma es incapaz de traducir directamente. Si la infancia no viese hacer lo que oye decir, jamás se fijaría en una frase. Y si la experiencia no le presentase juntos muchas veces el dicho y el hecho, no lograría recordar cualquiera de los dos con ocasión del otro tan instantáneamente como es preciso para poder hablar y entender al que habla. El dicho y lo hecho. En el caso de Galí, la idea fundamental de basar las enseñanzas lingüísticas en la frase viva y de entender que la lengua está hecha para la acción, conlleva concebir el gesto, la expresión de la cara, las palabras dentro de la frase con sus contrastes y relaciones como formas de expresión de los procesos vivos de la persona. Y una enseñanza del lenguaje que no las tuviera en cuenta estaría claramente incompleta. Y estas son las palabras de Camps sobre Galí. No podemos olvidar un aspecto fundamental para estos autores, la importancia dada al uso de la lengua. Desde dos perspectivas fundamentales, como dato empírico, esto es, el análisis y la reflexión sobre el propio uso, lo que conduce al conocimiento de la lengua y su gramática, pero también como un fin. Esto es, en palabras de Breal, citado por Caso, se considera que un niño no conoce su lengua cuando no sabe servirse de ella para todas las necesidades de su vida. Y dice Caso, lo pueden ver en 22, conocer en sí dicho lenguaje, según hemos apuntado anteriormente, y conocerlo no de cualquier modo, que siendo nuestro medio diario de comunicación, un conocimiento cualquiera de él, todos lo tenemos, sino más y mejor de lo que es posible por solo la práctica y el uso constante. Y es obvio que siendo toda lengua un medio de expresión, no podremos lograr ese propósito si atentos a su naturaleza de medio no lo examinamos en relación con su fin. Como le he indicado, de estos ejercicios de lenguaje, de la reflexión sobre el propio hecho lingüístico, de la lengua del niño, etcétera, etcétera, que para Galí debe realizarse en todas las áreas de enseñanza durante toda la escolarización, es decir, no es algo restringido a la clase de lengua y a la primera infancia, se pasa a la gramática que se introduce como objeto de sistematizar lo aprendido. Como indica Carderera, lo tienen en 23, la práctica del lenguaje da un conocimiento empírico de la lengua. Por consiguiente, para apreciar lo aprendido y aplicado en los casos que no se haya explicado, es indispensable hacer un estudio más formal. Y Galí, como ya lo he dicho, indica que esas prácticas lingüísticas perderán su eficacia si no tienen un punto de unificación por medio de una disciplina superadora y sistematizadora que debería ser la gramática. La última cita que hay en 23, y con esto prácticamente cierro, es una cita muy larga, lo siento, de Caso creo que lo deja claro. Hablar es un arte y no se adquiere por consiguiente sin aprendizaje práctico que permita dominar los medios y recursos de que disponga y los procedimientos y formas adecuadas para su aplicación legítima. Sin un ejercicio continuo, sin un análisis frecuente que familiarice al alumno con el mayor número posible de palabras y con las distintas formas en que deben emplearse y las diversas relaciones en que han de unirse según las exigencias de la expresión. Pero la estructura de todas las palabras y la constitución de todas las oraciones y frases de una lengua obedecen a ciertos principios comunes y se someten a ciertas leyes generales que deben servir de guía y precedente para el examen y explicación especial de cada una. Se refiere a la gramática. Y precisamente por eso, y para tal fin, se exige conocer los unos y las otras, para que se apliquen a ese análisis práctico del idioma, que familiarizándonos con sus diversos signos, formas y modos de expresión, viene a ser condición irremisible para su empleo artístico. Aplicados a este fin, tienen un valor innegable y son de una necesidad evidente, pero si se dejan de aplicar, si no se utilizan en el análisis mencionado como medios e instrumentos, reguladores y guías para la interpretación e inteligencia de palabras, frases y periodos, entonces seguirán siendo principios, pero principios sobre los cuales nada se levanta. Continuarán siendo medios, pero medios que no cumplen su fin. Serán siempre instrumentos, pero instrumentos que no se usan. En resumen, no perderán ninguna de sus cualidades, pero quedarán estériles. Observemos, pues, que lo que se plantea es un trabajo gramatical basado en el descubrimiento del funcionamiento de la lengua mediante la acción sobre los textos, integrada en las prácticas de lectura y escritura. Creo que no he incidido lo suficiente sobre esto y es un aspecto central. Estos autores integran todas estas cuestiones en las prácticas de lectura y escritura. La lectura y escritura no es algo al margen de esto.
de lo que se habla es de ir de lo implícito a lo explícito y de articular la enseñanza de la gramática como herramienta de reflexión. No me puedo extender mucho más, aunque me gustaría, bueno, me he dejado muchísimos aspectos por tratar, muchísimas cuestiones de cada uno de estos autores, y me gustaría dejar claro también que ni Carderera, ni Caso, ni Galí son rara avis, son excepcionales, que duda cabe, los tres son excepcionales, pero están manifestando el ambiente intelectual de su época. Estas ideas se encuentran en mayor o menor medida en los debates que se suceden en la prensa para el magisterio, que es un caudal interesantísimo para estudiar las ideas sobre la enseñanza de la lengua e incluso los planteamientos de la gramática escolar. También aparece frecuentísimamente en las conferencias pedagógicas, tanto las nacionales como las regionales, en las memorias de maestros, etc. Como historiadora, mi intención, espero haberlo logrado, era mostrarles que los mismos temas que nos preocupan a nosotros hoy tienen importantísimos antecedentes históricos, pese a los cambios de paradigma lingüístico o pedagógico. Cabe preguntarse, y eso es algo que ya hemos discutido en otras ocasiones con la doctora Rodríguez, con el doctor Fontic, ¿por qué, si parece que una enseñanza reflexiva basada en el uso y apoyada en la gramática implícita y explícita es beneficiosa para el aprendizaje de la lengua, parece que se sigue manteniendo en un modelo de enseñanza basado en el estudio de conceptos gramaticales y el análisis morfosintáctico? No obstante, creo que este congreso muestra que estamos en el buen camino, ¿verdad? Muchas gracias.